Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia Becaria. El tema que abordamos hoy es la audiencia preparatoria. Y en este íter procesal ya tuvimos audiencia de legalización de captura, audiencia de formulación de imputación, audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, posteriormente la audiencia de formulación de acusación y ahora llegamos a la audiencia preparatoria. Empezamos a prepararnos para el juicio. Esto se pone bastante interesante. Bueno, vamos a recordar que la audiencia de formulación de acusación, la Fiscalía realizó mediante, en principio, el escrito de acusación y luego, posteriormente, en la audiencia, su respectivo descubrimiento probatorio. Y ese descubrimiento probatorio, activó esa posibilidad para la defensa de conocer qué elementos o con qué elementos, evidencia física e información legalmente obtenida cuenta la Fiscalía para soportar su teoría del caso. Teoría que va encaminada a demostrar la responsabilidad penal de la persona que está siendo procesada. Ahora, tenía un término, recordemos conforme al Código de Procedimiento Penal, de hasta 3 días para entregar esos elementos a la defensa. Pensemos en que efectivamente la Fiscalía, posterior a la terminación de esta formulación de acusación, pues entrega dentro de ese término, 3 días, estos elementos a la defensa. La defensa, ¿qué debe hacer? Revisar que efectivamente se encuentren todos y cada uno de ellos conforme al escrito de acusación, conforme a lo indicado en la audiencia, y a partir de ellos seguir con su estrategia, seguir organizando su teoría del caso, y pues ahora en esta audiencia preparatoria, que la encontramos a partir del artículo 355 de nuestra ley 906/2004, pues ahora a la defensa le corresponde hacer ese descubrimiento. Pero bueno, vamos a revisar primero cómo es el trámite de esta audiencia preparatoria. Y para ello, lo primero que tenemos que determinar es las partes que se deben hacer presentes en este caso para que dicha audiencia goce de validez. Y sin ánimo de caer en temas de pleonasmo, pues el juez obviamente debe estar presente, que no es un sujeto procesal, lo ha dicho la jurisprudencia. Su trabajo es ser una persona neutral, el director, el presidente del proceso. Y están las partes: Fiscalía, defensa y su procesado. Pensemos entonces que para el tema de esta audiencia preparatoria, para su validez, de forma imperativa debe estar presente el juez, la Fiscalía y el defensor. El acusado, que ya goza de esta calidad jurídica porque ya se celebró la audiencia de formulación de acusación, la víctima, su representante, pues son facultativos, al igual que el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Si no se presentan, pues igual la audiencia se puede celebrar. Ese triángulo de juez, fiscal y defensa es imperativo, es necesario. Entonces, pensemos en que están presentes estas personas y el juez entonces procede a instalar la audiencia. El trámite ya lo conocemos, las partes se presentan, el juez verifica que está en cada una de ellas, le pregunta a la defensa si el acusado no está presente, el motivo por el cual no está presente, y pues la defensa simplemente puede manifestar si ya habló con su cliente y él indicó que no desea hacer presencia en esta audiencia, lo manifiesta el juez y le indica que conforme el artículo 355 y sus siguientes de la norma, en este caso el Código de Procedimiento Penal, pues el acusado no se va a hacer presente y el juez simplemente sigue con la audiencia. Bueno, una vez instalada, ¿qué pasa? Pues tenemos el tema de la verificación del descubrimiento de la prueba. Y en este caso, ¿qué hace el juez? Le pregunta, pensemos en que la Fiscalía efectivamente le entregó estos elementos a la defensa, le pregunta a la defensa si efectivamente se descubrió de manera idónea, adecuada, a lo cual pues la defensa hace la respectiva manifestación, si así lo es, indicando que en este caso se descubrió de forma adecuada. Una vez evacuada esta parte, este estadio procesal, lo que continúa o con lo que seguimos es con algo fundamental.
algo muy importante, tiene que ver con el descubrimiento probatorio por parte de la defensa. Llegó la hora para que la defensa revele sus cartas, para que la defensa manifieste con qué elementos materiales probatorios, con qué evidencia física, con qué información legalmente obtenida va a demostrar su teoría del caso. Entonces, frente a esta situación, lo que hace la defensa es descubrirlas, entendido en hacer la lectura de estos elementos de conocimiento en los que va a soportar su estrategia. Una vez la defensa termina de hacer este descubrimiento, pues se hace necesario recordar los derechos de las víctimas en esta audiencia preparatoria. Y como ya lo sabemos, el artículo 132 y 137 del Código de Procedimiento Penal se refiere especialmente a las víctimas. Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, pero también tienen derecho a intervenir en todas las fases del proceso penal, todas las fases. Entendámoslo, desde temas de legalización de la captura en adelante. Pero acá es necesario hacer una precisión. Por disposición legal, si la víctima desea intervenir en esta audiencia preparatoria, debe hacerlo a través de un representante de víctimas. Representante de víctimas que puede ser un abogado titulado, pensemos, abogado de confianza, o un estudiante de derecho de un consultorio jurídico pues reconocido o avalado en este caso. ¿Y por qué? Porque es que estamos ante un tema de descubrimiento probatorio donde las víctimas, también por temas de jurisprudencia, la Corte lo ha dicho en la sentencia 209 de 2007, también en la 454 del 2006, de que las víctimas tienen derecho a hacer o presentar observaciones frente a ese descubrimiento probatorio. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Lo puede hacer directamente el representante de víctimas? Recordemos que debe tener un representante en esta audiencia. ¿Él directamente hace las observaciones al juez? Pues frente a esta situación que se presentó con estas sentencias que acabo de mencionar, la Corte Suprema de Justicia, mediante el radicado 4330 del 6 de marzo de 2013, magistrado ponente, el doctor Julio Enrique Socha, nos indica de que esta intervención, esta presentación de observaciones u objeciones al descubrimiento probatorio, en este caso, estamos en el de la defensa, la víctima lo puede hacer, pero por conducto de la Fiscalía. Recordemos que la Fiscalía es quien ostenta esa facultad de iniciar una acción penal. La facultad que tiene en este caso la Fiscalía le corresponde exclusivamente a este ente y debe ser así. ¿Por qué? Porque acá se hace necesario recordar que estamos en un sistema adversarial, un sistema de partes, Fiscalía y defensa, y se debe respetar el principio de la igualdad de armas. Si dejamos que las víctimas de manera directa presenten observaciones a ese descubrimiento probatorio, pues esa balanza que establece el principio de igualdad de armas se inclinaría hacia un lado y por lo tanto no se respetaría ese principio. No quiere decir que las víctimas no tengan derecho, por supuesto que lo tienen, por supuesto. No solamente por fundamentos constitucionales, sino también por instrumentos internacionales que han sido firmados y ratificados por nuestro Estado. Y por ello, pues forman parte, como ustedes lo saben, del bloque de constitucionalidad que se encuentra en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico. Pueden intervenir, por supuesto. Necesitan un representante
En este caso, por el tema de que estamos en la audiencia preparatoria y por disposición legal debe ser así. Y tiene su lógica. Estamos en una audiencia donde se manejan temas demasiado técnicos. Entonces la víctima lo hace, pero a través de su representante por conducto de la fiscalía. Y puede surgir la pregunta, ¿y si la víctima es abogado? Bueno, en este caso, él mismo se puede representar. Él mismo puede hacerlo si es abogado. Si no lo es, necesita o a un abogado de confianza o a un estudiante de un consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Una vez se habla sobre este tema de las facultades, de los derechos de la víctima como interviniente especial en esta audiencia preparatoria, pues el juez ¿qué hace? Entonces revisa el tema de la aceptación de cargos. Si el acusado está presente, el juez le puede preguntar nuevamente si él decide o desea aceptar cargos. Y el juez le recuerda que por temas de justicia premial puede obtener una rebaja en la pena. Pero ojo, esta rebaja ya no es de hasta la mitad, como se presentaba en la audiencia de formulación de imputación. Ya no porque ya hemos avanzado. El camino que se ha recorrido es importante. Y la justicia premial precisamente se establece con los fines de alcanzar de forma pronta, de forma expedita, justicia, verdad, así sea procesal. Y ese premio, a medida que avanza el proceso, pensemos, se vuelve un poco más estrecho el camino, ya ese reconocimiento, esa rebaja no va a ser igual. Ya la norma determina que si la persona en la audiencia preparatoria decide aceptar cargos, pues esa rebaja va a ser hasta de una tercera parte. Hasta una tercera parte, ya no hasta la mitad. Aún así, pues entendámoslo y apliquemos temas de lógica jurídica. Ya la defensa conoce todos los elementos materiales, pensemos esto, elementos de conocimiento con los que cuenta la fiscalía para demostrar su teoría del caso. Ustedes como defensores se reúnen con su cliente, les ponen todos estos elementos con los que cuenta la fiscalía y a partir de ahí se determina qué tanto ha menguado, qué tanto se ha afectado esa presunción de inocencia. Artículo 29 de la Constitución, artículo 7 de nuestro Código o de nuestro Estatuto Procesal Penal. Y a partir de ese estudio, ya el acusado, en compañía de su defensa técnica, decide si es mejor una aceptación de cargos o si no, continuar con el proceso, llevarlo hasta juicio, porque es un derecho fundamental de esta persona, el tener un juicio público, un juicio donde pueda presentar pruebas, donde pueda controvertir las que se presentan en su contra. Y bueno, en este caso, el acusado, debidamente asesorado por su abogado, decide si acepta o no. Si acepta, pues lo que hace el juez es como tal ya seguir con el tema de dictar sentencia. Generalmente en estos casos se establece unas 2 semanas, unos 15 días como una nueva fecha para dictar esa sentencia. Y si no lo hace, si la persona no acepta cargos, pues se continúa con el trámite normal de la audiencia. Y cuando hablamos de ese trámite normal, pues es que ya la defensa hizo el descubrimiento y ahora, pues en temas de avance procesal, en temas de litigio, de estrategia, ya la fiscalía destapó sus cartas, audiencia de formulación de acusación, ya la defensa acaba de destapar sus cartas, audiencia preparatoria, y ahora con una finalidad que va exclusivamente dirigida a temas de revisar el listado de los elementos de conocimiento de cada una de las partes, tal vez con un fin de estipulación probatoria que vamos a ver enseguida, pues las partes proceden a denunciar
ese listado de los elementos con los que cuenta cada uno. Inicia la fiscalía, hace un enunciado. Cuando hablamos de enunciado es porque no se necesita argumentar o fundamentar cada uno de esos elementos. Simplemente se lee, simplemente se enuncia. Fiscalía, luego defensa. Y a partir de esto, las partes logran identificar si hay tal vez relación en algunas de estos elementos de conocimiento o si la finalidad que persiguen es la misma. Pensemos en temas de identificación. Si la finalidad que se persigue por cada una de las partes es identificar la identificación del procesado y es la misma, pues ¿qué necesidad de practicar esta prueba? Sería completamente inútil. Ello iría en contra de temas de celeridad, de economía procesal, entre otros principios. Una vez se enuncian, pues entonces ya el juez procede a preguntar si las partes van a realizar estipulaciones probatorias. Y como venía comentándoles, las estipulaciones probatorias tienen que ver con que hay situaciones de que para la defensa y para la fiscalía son idénticas, tienen la misma finalidad, buscan exactamente lo mismo. ¿Para qué llevarlo a una práctica de pruebas? Estipulémoslo, o sea, démoslo por hecho. El fiscal y la defensa dicen, bueno, revisemos esta situación, realmente vemos que tanto usted como yo estamos de acuerdo, pues estipulemos ese hecho en particular. ¿Y cómo se estipula? Mediante un documento. Pero bueno, ustedes se preguntarán, profesor, ¿y en qué momento? Estamos en audiencia y bueno, ¿qué se hace? A veces se realiza, desde el tema de la práctica jurídica, se realiza con antelación. La fiscalía y la defensa de pronto hablan y dicen, oiga, mire, estipulemos esto. O en audiencia, como estamos en este caso, el juez otorga un receso, la fiscalía y la defensa dialogan y deciden estipular. ¿Cómo se hace? Mediante un documento. Entonces se presenta ese documento, se indica ahí cuáles son las estipulaciones que se van a realizar. Pensemos la identificación plena de la persona que se está procesando. ¿Y sí? Ambas partes están de acuerdo con que el señor se llama fulano, fulano, con este número de documento de identificación. E inclusive también con rasgos de individualización, como son las características morfológicas. Pensemos, altura, peso, color de piel, si tiene o no tatuajes, si tiene algún tipo de cicatriz y demás. Una vez terminado este tema de las estipulaciones probatorias, inicia algo muy, pero muy importante en esta audiencia. Es como el núcleo de la misma. Y no solo de la audiencia, me atrevo a decir que es el núcleo de todo el proceso penal. Y esto es algo llamado, conocido como las solicitudes probatorias. Solicitudes probatorias, artículo 357 del Código de Procedimiento Penal. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿es que acaso ya no se hizo? ¿Ya no se descubrieron por parte de la Fiscalía, en principio con el escrito de acusación y posteriormente con la formulación de acusación, y ahora la defensa no acaba de hacerlo cuando hace el descubrimiento? Sí, se hizo un descubrimiento, pero no se ha hecho la solicitud. Es que esos elementos con los que cuentan las partes deben ser llevados a juicio. ¿Y cómo se llevan? Decretándolos como pruebas. Ya dejan de ser elementos de conocimiento. Recordemos, elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Ya después de que se solicitan y se decretan, se convierten en pruebas. Y esas pruebas son las que van a ser practicadas en el juicio oral. Pero la solicitud de las mismas deben contener unos elementos de argumentación y de fundamentación muy, muy importantes. ¿Por qué?
porque no se puede pretender llevar a juicio, bajo la figura de pruebas, elementos que no sean pertinentes, que no sean conducentes, que no sean útiles. O inclusive, en casos excepcionales, pero que se presentan, elementos de conocimiento que hayan sido conseguidos mediante vulneración de derechos fundamentales o vulneración del proceso legal establecido para su recolección. Puede parecer un poco enredado, pero vamos a empezar a estudiarlo. Solicitudes probatorias. Es el momento en que la Fiscalía y luego la Defensa soliciten la incorporación de esos elementos ahora como pruebas para ser practicadas en el juicio oral. Y entonces acá, frente a el tema de la admisibilidad, que sean admitidos, se establecen criterios. Los enuncié, los voy a repetir. Que sea pertinente, esto quiere decir que tenga una relación directa con los hechos que son precisamente fuente, núcleo del proceso. Pertinencia. Conducencia, idoneidad legal para demostrar lo que se busca con la misma, y utilidad, que realmente sirvan para llevar al convencimiento, en este caso al operador judicial, de que esos hechos que narramos realmente son acordes a la realidad, son verdad. Verdad que en principio sería material histórica, pero que en este caso se transforma en verdad procesal. Como finalidad, alcanzar esa verdad procesal. Difícilmente se alcanza la verdad histórica o real, porque influyen muchos aspectos, desde la psiquis de los sujetos, pensemos sujetos activos, sujetos pasivos, pero bueno, el tema acá es alcanzar esa verdad procesal. ¿Y cómo se logra? Mediante todo ese acervo, mediante todo ese grupo de pruebas presentadas por las partes, Fiscalía y Defensa, para que el juez, mediante una valoración probatoria adecuada, pensemos temas de sana crítica, pues logre determinar cuál de estas dos teorías, si la teoría del caso de la Fiscalía o la teoría del caso de la Defensa, es la correcta, es la que más se acerca a la realidad. Volvemos a las solicitudes probatorias. Y les decía los aspectos de admisibilidad para que sean admitidas. Entonces, ¿qué debe hacer en este caso cada una de las partes? Empezamos con la Fiscalía. La Fiscalía, entonces, como ya descubrió unos elementos, entre esos testimoniales, documentales, temas de peritos, entre otros, de igual manera pudo haberlo hecho la Defensa. Cada una de las partes les corresponde indicar, en este caso sí va a argumentar el por qué ese elemento que se pretende incluir como prueba es pertinente. Y acá es necesario hacer una salvedad. Si bien es cierto, desde la doctrina encontramos como aspectos de admisibilidad los tres: pertinencia, conducencia y utilidad. Por vía jurisprudencial se ha dicho que para temas de admisibilidad solamente la parte interesada debe argumentar la pertinencia. Solamente la pertinencia para que sea admitida. O sea, solamente que esa prueba, bueno, técnicamente todavía no es prueba, pero que ese elemento que quiere convertirse en prueba goce de una relación directa con los hechos, fuente, base, núcleo del proceso. Si no tiene una relación directa con estos hechos, pues no sería pertinente. Y si no es pertinente, no es admisible. Por lo tanto, al ser inadmitida, pues esa parte, Fiscalía o Defensa, se quedaría sin ese elemento. Entonces pensemos en esto, un ejemplo sencillo. La Fiscalía pretende en este caso, o solicita que sea incluida un tema de prueba testimonial. Quiere que ese testimonio se convierta en prueba y indica el por qué es pertinente.
Y dice, es pertinente porque esta persona se encontraba en el lugar de los hechos cuando sucedió. Pensemos, un caso de homicidio. Y puede llevar a otra y a otra y a otra, 3, 4, 5 personas. Cuando el número de testimonios es tan amplio y se pretende demostrar lo mismo, o sea, que vieron lo que pasó, pues por temas de economía procesal se puede alegar impertinencia por ser repetitivo. Si mediante 6, 7, 8 testigos se pretende demostrar exactamente lo mismo, pues ¿para qué tantos? ¿Por qué no la mitad, por ejemplo? Pero vamos más allá. Un informe de investigación de la Fiscalía. Y ese mismo informe pretende, en este caso, introducirse a través del testimonio de 3 o 4 investigadores que participaron en ese informe. También podría alegarse que no es necesario que los 4 investigadores, como tal, rindan el testimonio. Acá no es pacífico la situación. Puede que el juez diga, no, considero que sí es necesario porque pues es que cada uno tiene un punto de vista diferente, es válido. Como puede que diga, no, pues si son 4, con 2 es suficiente, por temas de celeridad. Si es repetitivo, es impertinente. Si no tiene relación con los hechos, en este caso jurídicamente relevantes, es impertinente. Y por lo tanto, si es impertinente, es inadmisible. El tema de la conducencia y de la utilidad como aspectos de admisibilidad, ya desde la jurisprudencia se ha dicho, no. Quien solicita esos elementos, quien hace esa solicitud probatoria, solamente debe argumentar pertinencia. Si la contraparte no está de acuerdo o considera que ese elemento solicitado, pensemos, por la Fiscalía, la defensa no está de acuerdo porque considera que es inconducente, es la defensa, o sea, el contrario, quien debe alegar que es inconducente y por lo tanto debe ser inadmisible. Pero la Fiscalía no tendría que argumentar el por qué es conducente, solamente pertinente. Y vamos a verlo con un ejemplo para que sea un poco más sencillo. La Fiscalía, en un tema de una inasistencia alimentaria, pretende demostrar que el menor efectivamente es hijo de esta persona, del acusado que está siendo procesado por este por esta conducta punible. Y pretende la Fiscalía demostrar que este menor es hijo del señor, del procesado, mediante un documento. Pensemos, por ejemplo, un tema de una matrícula en un colegio donde él figura como acudiente. Pero, aunque puede parecer un poco ilógico, y en la práctica sería muy ilógico, pero es para hacerlo muy didáctico, la defensa dice: su señoría, la finalidad con que, en este caso, la Fiscalía pretende demostrar la pertinencia de ese documento para establecer ese lazo de padre e hijo, pues puede que sea pertinente, sí, pero es inconducente. ¿Por qué es inconducente? Porque no goza de idoneidad legal. ¿Y por qué no la goza? Su señoría, porque es que existe un documento que sí tiene idoneidad legal para demostrarlo. ¿Cuál es? El registro civil de nacimiento. ¿Qué mejor documento para demostrar esa relación entre padre e hijo que ese registro? Entonces, en este caso, en este ejemplo, que sí es un poco difícil de verse en la realidad, pero pues hay casos, la Fiscalía pretende demostrar este lazo mediante un boletín o un registro de matrícula de un colegio. Pero la defensa dice: sí, puede ser pertinente, pero no es conducente, su señoría, porque para eso está este otro documento. En este caso, la defensa solicita que ese documento o ese elemento de tipo documental sea inadmitido. La inadmisión. Y si sustenta en debida forma que no es conducente, como acabamos de explicarlo, pues el juez
al momento de evaluar esas observaciones, podrá en este caso dejarlo por fuera de ese decreto de pruebas que realiza mediante un auto. Pero bueno, nos estamos adelantando un poco. Estamos en solicitudes probatorias. La Fiscalía y la Defensa, cada una deben demostrar la pertinencia de esos elementos. Una vez realizan esta argumentación detallada de cada uno de los elementos de conocimiento, pues ¿qué hace el juez? El juez le da la palabra, en este caso, a las partes, Fiscalía, Defensa, pero también a los intervinientes si los hay, si están en la audiencia. Pensemos Ministerio Público, pensemos víctima con su representante, para que ellos hagan observaciones frente a estas solicitudes probatorias. Entonces, en este caso, pues, si están presentes el Ministerio Público y representante de víctimas, generalmente van a hacer observaciones frente a las pruebas solicitadas por la defensa. Generalmente es así. Aunque el Ministerio Público, y lo digo en un marco académico y de respeto, conforme a la ley está para velar por el respeto a los derechos humanos y las garantías procesales, por un lado, y por otro lado, para representar a la sociedad, pues en la práctica vemos que generalmente esa balanza se va un poco hacia el lado de la Fiscalía. Es la realidad. Bueno, también hay excepciones y claramente no podríamos generalizar. Pero bueno, pensemos en que entonces el Ministerio hace las observaciones, también las puede hacer el representante, pero vamos a enfocarnos en la Fiscalía y en la Defensa. ¿Qué pueden alegar? Ya nos adelantamos un poco cuando les comentaba el tema de la falta de conducencia o de la falta de pertinencia de estos elementos, y ya les di los ejemplos. Pero ahora vamos a revisar 3 figuras jurídicas que se presentan frente a las observaciones u objeciones realizadas por la contraparte. Y pensemos que en la audiencia no está ni Ministerio Público ni representante de víctimas para enfocarnos solamente en Fiscalía y Defensa. La Fiscalía presenta estas solicitudes, la Defensa también las presentó. Es el momento de objetar. Bien. Existen, como decía, 3 figuras para atacar esa solicitud presentada por la contraparte. Primera figura, inadmisibilidad, y ya lo hablamos. Si es impertinente, se solicita que sea inadmitida. Si es inconducente, igual. Si no es útil, que es otra figura, o sea, si realmente no sirve, es superflua para llevar a un convencimiento al operador judicial, pues también se podría solicitar su inadmisibilidad. Esa primera figura no es compleja, se inadmite. Como cuando hablamos en temas de otras disciplinas del derecho, pensemos en la inadmisión de una demanda. En este caso se inadmite esa solicitud realizada por la Fiscalía o por la Defensa. Sí, no cumple con temas de pertinencia, conducencia o utilidad. Vamos con la segunda. La segunda tiene que ver con el rechazo. Ya no le solicitamos al juez que la inadmita,